Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Noticia en RT. Aquí estamos desde la ciudad de Nueva York y con un invitado muy especial. Él es Lenín Moreno, es el ex vicepresidente de la República del Ecuador y ahora es el enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Muchísimas gracias, Lenín, por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. A usted, Eva, muchísimas gracias. Aquí estoy a las órdenes. Bueno, también eres autor de varios libros, tengo entendido como 10 libros sobre el tema del humor. Tienes una larga trayectoria política en el Ecuador y ahora estás así a nivel mundial representando a las personas con discapacidades y además trayendo este tema al mundo. Primero vamos a hablar un poquito sobre cómo llegaste al mundo de la política en Ecuador. Bueno, un poco de forma casual. La verdad es que desde hace largo rato, desde que militábamos en un partido de izquierda en la universidad, en el que hice buenos amigos que luego fueron parte de este gobierno, estábamos a la expectativa de que surge ese candidato que esperábamos. Ese candidato que sin duda alguna, de forma actualizada, porque ya el socialismo del siglo pasado y antepasado ya habían quedado un tanto obsoletos, más no sus postulados de igualdad, de equidad, de justicia social. Estábamos a la expectativa de que surja esa persona. Y en un momento determinado, pues apareció. El economista Rafael Correa había sido nombrado ministro de Economía y en su primer accionar, en sus primeras decisiones, notamos que había ese espíritu libertario, ese espíritu de dignidad, ese espíritu de ecuanimidad. Y decidimos proponerle que sea nuestro candidato a la presidencia de la República, porque las elecciones ya estaban a corto plazo. Y así fue. Así es como nosotros postulamos al presidente Rafael Correa. Él comenzó su campaña y en un momento determinado me pidió que lo acompañe desde la vicepresidencia. Al principio, por mi condición de discapacidad, me negué. Francamente, pensé que la discapacidad iba a ser un problema. Rafael me dijo que eso no iba a ocurrir. Algún momento tomé la decisión de hacerlo y no me arrepiento bajo ninguna circunstancia, porque he sido el compañero leal, el compañero que ha puesto trabajo, que ha puesto empeño para sacar adelante los programas que le fueron encargados y sobre todo pues el saber que he sido parte de esto que algún momento será una leyenda. Algún momento se contará como leyenda, seguramente nuestros hijos, nuestros nietos lo contarán como una leyenda y dirán, pues mi padre estuvo allí, en la gran transformación del Ecuador. Además fue un momento de mucha transición en el Ecuador, habiendo ya pasado por un periodo muy largo de inestabilidad. Y entonces ustedes lograron entrar y con este sueño de la revolución ciudadana y como parte de ese proyecto, bueno, debido a sus propias experiencias, lograste ya traer al escenario visible, político, este tema de las discapacidades, de las personas con discapacidades, que faltaban servicios. O sea, ¿cuáles eran los programas principales que han logrado promover en Ecuador, que hasta hoy en día están teniendo ya mucho éxito? Perdóname, Eva, que comience un poco haciendo una especie de histórico acerca de la situación de las personas con discapacidad. La verdad es que las personas con discapacidad a nivel mundial han atravesado por periodos terribles. No te olvides que en el tiempo los espartanos pues se los sacrificaba desde una roca o se los dejaba únicamente en el bosque abandonados. Esa situación luego en la Edad Media se consideraba una situación satánica, que era un castigo divino. Y todavía en ciertos sectores rurales se sigue considerando como que la discapacidad es un castigo divino, es una consecuencia seguramente del pecado de padres o abuelos que los pagaban los hijos o los nietos. Luego se pasó a una etapa en la cual se creyó que el problema era médico y que por cierto había que solucionarlo con terapia médica. Luego hubo una instancia en la cual se consideró que la tarea era la asistencia social. E inclusive se empezó a recluir a las personas con discapacidad en sitios supuestamente especiales donde se les daba atención especial. En el Ecuador esto casi no ocurría. La verdad es que generalmente las personas con discapacidad estaban recluidas, escondidas, avergonzadas de su situación y avergonzando a sus familiares.
les tenían recluidos, escondidos. Y esa fue la situación principalmente de niños, jóvenes y adultos que tenían alguna discapacidad intelectual severa, por ejemplo, o un síndrome de Down. Esa fue la situación. Y con eso nos encontramos, el momento en que hicimos un análisis, el momento en que hicimos un estudio biopsicosocial, clínico, genético, de todas las personas con discapacidad. Prácticamente barrimos el Ecuador. Llegamos hasta lo más escarpado de los Andes, hasta lo más lejano de la costa ecuatoriana, hasta lo más recóndito y espeso de la Amazonía ecuatoriana, a localizarlos, a localizar a todas las personas con discapacidad, porque en eso yo tengo un criterio holístico, que el problema debe ser solucionado en su totalidad. Es posible que no se logre, pero por lo menos se llega bastante lejos. Entonces yo pensé que en una tesis que los científicos suelen llamar una tesis elegante, sin anomalías, ¿y quién había dicho que no se puede hacer? Pues sí lo habían dicho. Los tecnócratas y los políticos habían dicho que no hay cómo hacerlo. Los políticos inclusive no daban atención a las personas con discapacidad, porque claro, como no votaban, como no ejercían el voto, o como su voto es facultativo, no es obligatorio, entonces pensaban que eso no representaba un rédito político. Nosotros demostramos lo contrario, que el programa que lanzamos adelante, el programa Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara, se constituyeron en símbolos de esta revolución. Entonces empezamos a trabajar inmediatamente, porque, como dicen los cubanos, para luego era tarde. Y a propósito de los cubanos, Cuba, un país extremadamente solidario, un país que entrega a veces más de lo que le falta, y tuvo la gentileza de enviarnos un equipo de médicos con conocimiento, con experticia. Y ellos tuvieron a la vez la gentileza de impartir sus conocimientos a nuestros médicos, a nuestros voluntarios, que eran por miles, porque todo el Ecuador se embebió, todo el Ecuador se comprometió con este gran programa que hizo cambiar la conciencia de los ecuatorianos con respecto a la discapacidad. Entendieron los ecuatorianos que quien tenía la razón eran las personas con discapacidad, que inmediatamente había que empezarles a reconocer sus derechos, y así empezamos a caminar, a dotar de ayudas técnicas, a dotar de trabajo a las personas con discapacidad. Inclusive hacíamos cumplir de manera enérgica la obligatoriedad que tienen las empresas, las entidades, tanto públicas como privadas, de contratar a no menos de un 4% de personas con discapacidad en su nómina el momento en que tienen más de 20 empleados. Y así hemos logrado a estas alturas el pleno empleo. Mira qué agradable decirlo. Se logró el pleno empleo de las personas con discapacidad. Es decir, todas las personas con discapacidad que desean y pueden trabajar, lo están haciendo. Y entregamos ayudas técnicas, les dimos procuraduría jurídica para la defensa de sus derechos, sitios de recreación. Se empezó inmediatamente a exigir a escuelas y colegios que reciban a personas con discapacidad. Al principio ellos tuvieron algo de dificultad porque, claro, no tenían los conocimientos, las habilidades, las destrezas como para poder hacerlo, pero más valía el entusiasmo, y con entusiasmo se puede lograr muchísimas cosas. ¿Te acuerdas de alguna experiencia en particular así en donde, bueno, personalmente tuviste alguna participación cambiando la vida de alguna persona que Bueno, sí, estaba en el olvido, abandonada? Muchísimas personas que habían estado ciegas durante gran parte de su vida, de repente con las operaciones que les practicaban dentro del programa, inmediatamente volvían a ver. Niños que con trasplantes cocleares volvían a escuchar, volvían a oír, o podían oír la voz de su madre, pues la sensación era estremecedoramente agradable. Eso es un servicio gratuito, Sí, como parte de este programa social. Todo gratuito. Como la Misión Milagro, que también existe en Venezuela, Cuba. Y a propósito de la Operación Milagro, el comandante Chávez tuvo la gentileza también de hacer una donación inicial de sillas de ruedas eléctricas, de ciertos artículos de hogar, como por algunos millones que fueron aprovechados en beneficio de la primera etapa de la Misión Manuel Espejo. Ahora, esa experiencia fue
pues visto así en la región como un ejemplo, ¿no? de cómo implementar programas así de esta magnitud para atender a ese sector de las personas con discapacidad, pero también a nivel internacional, porque ahora a salir del primer periodo presidencial del presidente Correa en el 2013, optaste por no seguir con él como su vicepresidente. Y al año había sido nombrado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como el enviado especial sobre el tema de las discapacidades y la accesibilidad. Ahora, ¿cuáles son los planes? Este es un cargo nuevo que ha sido creado y tal vez fue incluso, bueno, tomando el ejemplo de lo que ustedes habían hecho en el Ecuador, decidieron traer así eso al mundo. ¿Cuáles son los planes, los objetivos ahora en este nuevo cargo? Luego de un año de haber decidido ya no seguir participando en política, el doctor Ban Ki-moon había visitado el Ecuador y había conocido acerca de los éxitos de la misión Maduro Espejo y se enamoró de ellos. Así es que en un momento tuvo la gentileza de ofrecerme este cargo de enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad. Estoy radicado en la ciudad de Ginebra, pues estamos trabajando denodadamente por llevar adelante sus mandatos, que francamente, que resumidamente son con respecto a accesibilidad, ciencia y tecnología solidaria, ciencia y tecnología accesibles, que las instituciones científicas y tecnológicas no solamente se dediquen a producir, como solo sirvo yo, novelerías ni juegos especiales para niños ricos, sino que empiecen a dedicarse a producir tecnología accesible y de fácil adquisición para las personas pobres. Y en el caso de los más pobres de entre los pobres, los más olvidados de entre los olvidados, que son las personas con discapacidad. Hacer que tecnología de comunicación, además articular el trabajo que hacen las distintas instancias de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la del Trabajo, la de Desastres, etcétera, etcétera, articular ese trabajo y recordarles de que deben transversalizar el tema de la discapacidad, que cada vez que tomen una decisión deben pensar en que esa decisión puede estar involucrada una persona con discapacidad. Y ahora me tienes aquí en Nueva York, pues asistiendo a la octava conferencia de Estados Partes, en la cual hemos tenido una presencia muy, muy activa y hemos obtenido, como siempre, experiencias inolvidables y muy necesarias. ¿Qué te parece? Que es algo también emblemático de los cambios que han venido ocurriendo en América Latina durante, bueno, este siglo XXI, el llamado socialismo del siglo XXI, en donde hay allá gobiernos electos por sus pueblos que priorizan los temas sociales, que haya sido la primera persona nombrada en un cargo creado, además basado en lo que, inspirado en lo que ustedes lograron en Ecuador, es que es un latinoamericano que ahora representa este tema, que trae este tema al mundo, que no es una persona del llamado primer mundo o mundo desarrollado, sino alguien que representa tal vez esta nueva etapa, ¿no? A nivel mundial, en donde ya es la gente más que ha luchado, que ha vivido circunstancias más difíciles, que están dando el ejemplo a los demás. Tuve una experiencia inolvidable y el representante de México nos lo recordaba, porque como panelistas acerca del tema de accesibilidad y acerca del cumplimiento de las normativas de Naciones Unidas, y principalmente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, estábamos tres latinos. Estábamos tres latinos. La presidenta del comité, que era la doctora María Soledad Cisternas, y la señora relatora de Naciones Unidas, que era Catalina de Bandas. La primera es chilena, la segunda es costarricense, y yo, pues como enviado especial, que hacemos un triángulo de trabajo extraordinario, que soy ecuatoriano. Entonces eso te da la medida de que América Latina surge y que América Latina va a tener mucha presencia y ha empezado a tenerla ya en el futuro de la humanidad. Te referías al socialismo del siglo XXI. Yo tengo una concepción especial del socialismo del siglo XXI. Nosotros, cuando fuimos estudiantes, fuimos militantes de partidos de izquierda. Y claro, aprendimos el marxismo, aprendimos la dialéctica, el materialismo histórico y todos sus representantes. Y francamente, luego pues, nos fuimos desanimando
porque en la práctica no resultó tan efectivo como nosotros creíamos que podía haber sido. Y en ese momento surgió la posibilidad de un nuevo socialismo, de un socialismo que no te dice cómo debes hacer el socialismo, lo decides tú. Y lo decides tú con el entusiasmo que debe caracterizarte. El socialismo del siglo XXI se va construyendo en la práctica y luego pues va conceptualizándose teóricamente, pero fundamentalmente se construye en la práctica. Antes primero conceptualizábamos, primero no sabíamos muy bien todos los postulados del marxismo y luego tratábamos de convertirlo en realidad. No, el socialismo del siglo XXI se fundamenta en la práctica. Presidentes, líderes que van haciendo grandes transformaciones en la educación, en la salud, en la vialidad, en la producción, etcétera, etcétera, que luego, y que luego deciden que se llame un socialismo del siglo XXI. Y luego pues ya mucha gente lo ha ido conceptualizando y en este momento ya empezamos a tener también la teoría del socialismo del siglo XXI. Ahora, hablando, como entramos en este tema, en este periodo del socialismo del siglo XXI, con estos cambios en América Latina se han logrado grandes avances a nivel social. Reducción masiva de la pobreza, la participación también como nunca antes, ¿no?, del pueblo en la política, en la construcción de su patria, la integración a nivel regional y a América Latina como una potencia. Sin embargo, hay ya dificultades que van aumentando en la región. En estos días el presidente Correa decía que América Latina está más vulnerable que como estaba hace unos años apenas, como por ejemplo cuando estaba el presidente Hugo Chávez. Ahora, próximamente, termina el mandato constitucional del presidente Correa. Se ha hablado del tema de la reelección, pero actualmente no está permitido bajo ley. Tiene que ser una reforma constitucional y están en ese proceso. ¿Apoyas ese proceso? ¿Cómo ves la continuidad, la garantía de la revolución ciudadana en el Ecuador y todo lo que ha logrado hasta ahora para que siga avanzando? Bueno, el presidente Rafael Correa lo ha manifestado. La primera persona que no desearía la reelección es él. Realmente su presencia es extremadamente cimera, extremadamente importante en este proceso de transformación. Es por eso que más de una persona, más de un ecuatoriano, muchísimos ecuatorianos, yo creo la mayoría, piensan de que es importante su presencia para que continúe el proceso de revolución. Es por eso que el movimiento político pensó en la posibilidad de una reelección, a pesar de que la Constitución determinaba que no había reelección, para lo cual se necesita pues un cambio en la Constitución que está llevado adelante pues en la Asamblea. En forma particular yo, al igual que el presidente Rafael Correa, tampoco creo en las reelecciones, pero le decía a él y decía a la prensa ecuatoriana que no es un tema que debemos decidirlo él, ni el periodista, ni yo. Es un tema que debe decidirlo el pueblo ecuatoriano. Porque claro, lo que yo puedo pensar diferente, pero el pueblo ecuatoriano es el mandante y a él es al que hay que obedecerle. Ahora, han habido protestas en los últimos días en Ecuador. Ya también es este tema que ha hablado el presidente Correa de una especie de, renacimiento, reformación de la derecha en la región. Venezuela también lo está viviendo por diferentes circunstancias. También en Argentina, hay cierta inestabilidad política en la región. En ese sentido, para garantizar que siga avanzando el proceso, en caso de que no haya la posibilidad de reelección, ¿has pensado en volver a la política en Ecuador? Bueno, yo estoy dedicado, Eva, francamente te digo, la opción no es que me agrade mucho. Es un tema que hay que pensarlo bastante. En primer lugar, tendría que darse una decisión por parte del economista Rafael Correa de no querer continuar dentro del proceso como su líder máximo, porque presente siempre va a estar. En la revolución él no puede apartarse de la revolución. Va a ser un referente y una persona a la cual siempre estaremos escuchando sus consejos. Pero sigue como vicepresidente del partido Alianza País. Sí, yo soy vicepresidente del partido. En segundo lugar, es una decisión familiar. Mi esposa, mis hijas, no son muy partidarias de que continúe en la política. Es una de las razones por las cuales me retiré.
Y la tercera es una decisión personal, pero antes tiene que haber la decisión del partido. Claro, hay que pasar todavía muchísimas instancias. No suelo pensar mucho en el futuro. Me gusta dejar que el futuro tenga su propia dinámica. El futuro es como un abanico extraordinario, inmenso de posibilidades, de alternativas, que creo que hay que dejarles mejor que vengan por sí mismas. En forma particular no me gustaría mucho la opción, pero vuelvo a recalcar que el futuro lo diga. Ahora quiero tocar antes de que terminemos la entrevista. Bueno, obviamente tuviste una experiencia personal que cambió tu vida, así bueno, te dejó así en una circunstancia inesperada y buscaste una fórmula de cómo salir de eso y convertirlo ya en una obra, en una tarea así de vida, y parte de eso fue a través del humor. Has escrito libros, puedes comentar algo sobre, bueno, todo lo que ha sido esa transformación personal, ¿no? Ya adaptándose a una nueva situación, enfrentándolo y saliendo adelante. Sí, a ver, te voy a contar cómo fue. Hace 16 años, si mal no recuerdo, dos chicos me asaltaron y me dispararon, provocaron mi discapacidad. La discapacidad es un problema, pero no lo es tanto el momento en que uno aprende a tener conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas que le permiten enfrentarse a la realidad. El problema fue realmente un dolor muy grande, que todavía lo tengo, que me impedía dormir inclusive. Me impedía trabajar, me impedía dormir. Tuve que pasar tirado en una cama por algunos años y eso causó en mí mucho dolor, no solamente del cuerpo, sino del espíritu, hasta que tuve un encuentro casual con el humor. Yo que había buscado en operaciones médicas, en medicinas, e inclusive en personas que hacían tareas de medicina alternativa, que me curaran el dolor, pues no pudieron hacerlo. Fue el encuentro casual con un momento de humor y una risa estrepitosa que surgió debido a la circunstancia que cuando me terminé de reír, el dolor se había ido. Luego el dolor regresó, pero Dios, perdóname que lo mencione, yo soy muy creyente, me había mostrado el camino. No me curó, pero me había mostrado el camino. A partir de ese momento supe que la única alternativa es perdonar, la única alternativa es vivir de buen humor, la única alternativa es practicar todos esos valores que uno de niño le enseñan y que cuando ya uno es maduro cree que no son la mejor alternativa. La gente pierde lastimosamente confianza en los valores, cree que los valores ya han sido practicados y que no han dado resultado. No es verdad. Valores preciosos como la lealtad, como la solidaridad, como la honestidad, como el buen humor, como la alegría, son valores que tienen que estar presentes. Todos esos no son sino subproductos del valor fundamental, que es el amor. A veces hablar del amor resulta un poco incómodo, como que a la gente le parece a uno demasiado espiritualizado, y no es verdad, y no es verdad. Yo creo que hay que rescatar esa capacidad innata que tenemos de amar, de consolidarnos con los demás, de solidarizarnos con ellos, de serles leales, de serles solidarios, de ser amables, de ser generosos con los demás, y ese momento encontramos la verdadera felicidad. La verdadera felicidad se encuentra no el momento en que quieres que la persona que te haga daño se lastime también, sino el momento en que lo perdonas y empiezas a rezar por ellos. Ese momento encuentras el momento de paz. El presidente Chávez siempre decía, amor con amor se paga. Tiene que ser bueno, pero yo creo que inclusive hasta el odio hay que pagarlo con amor. Bueno, o sea, bueno, pero transmitiendo amor, recibes amor. Así es, porque el momento en que transmites amor, inclusive a una persona a la cual le puedes parecer antipática o tiene algún resentimiento contigo, el momento en que le respondes con amor, esa persona reacciona positivamente. Y a Cristo lo decía, ¿no? El momento en que decía hay que mostrar la otra mejilla. Claro, es una alegoría, ¿no? Es una alegoría. Ahí están varios elementos simbólicos, metafóricos, que lo único que dicen es que si es que la mejor respuesta a un momento desagrado que quiere provocarte una persona, la mejor respuesta
es considerar que es un ser humano que tiene una historia, que seguramente pasó filtrada por su corazón el amor y allí por una historia se transformó en odio y que hay que responderle con amor. No existe otra alternativa, porque caso contrario, ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar con dentaduras postizas y ciegos todo el mundo. ¿Puedes contarnos uno de tus chistes favoritos aptos por televisión? Se me hace un poco difícil hacerlo, pero generalmente cuento una experiencia porque el humor surge de la vida real. El humor es el mejor remedio para los males del cuerpo y del espíritu. El humor no es únicamente el chiste, no es únicamente la broma. El humor es cierta característica de alegría y esa capacidad de reponer ese bienestar emocional, inclusive después de un revés, después de un momento malo. Eso es el buen humor. Algún momento, un 14 de febrero, decidimos con mi esposa invitar a mis 3 hijas, a las cuales adoro entrañablemente, al igual que mi esposa, a festejar el Día del Amor, con almuerzo. Y los jóvenes, principalmente ella, que era una jovencita todavía de, si mal no recuerdo, de unos 17, 18 años, no son pues muy afectos a pasear con los padres o a festejar el Día del Amor con los padres. Entonces dijimos, bueno, ustedes para sus amigos, para sus novios, pues den en la noche y el mediodía van a pasar con sus padres. Vamos a festejar nosotros el Día del Amor. No estaba muy contento que digamos. Entonces, ese momento, mi hija se puso seria y le preguntó a mi esposa, mamá, ¿por qué te casaste con papá si es tan feo? Entonces mi esposa me tomó la mano cariñosamente y dijo, bueno, porque cantaba lindo y me daba muchos serenos. Entonces mi hija le contestó, ¿y mejor no podías comprarte un radio? Entonces el humor surge de la vida real. Lo único que hacemos las personas que fabricamos chistes o que fabricamos humor, porque hay una gran diferencia entre el chiste, la comicidad y el humor. El humor, digamos que es el chiste y la comicidad, pero con valor agregado, que enfrenta dificultades de la vida y trata de solucionarlas. Lo tomamos de la vida real. Si tú te fijas, en la vida real se encuentran tantos y tantos momentos que a lo mejor por nuestra falta de acuciosidad en verlos no encontramos el humor que guardan. Fields, Charles Chaplin, el famoso Pamplinas, El Chavo del Ocho, Cantinflas, todos supieron encontrar esos momentos y transformarlos en momentos de humor y de diversión para toda la gente. Bueno, ha sido una conversación muy agradable. Agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Lenín Moreno, muchas gracias. Muy gentil a ustedes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Y me pueden seguir, mientras tanto, vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Noticia en RT. Aquí estamos desde la ciudad de Nueva York y con un invitado muy especial. Él es Lenín Moreno, es el ex vicepresidente de la República del Ecuador y ahora es el enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Muchísimas gracias, Lenín, por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. A usted, Eva, muchísimas gracias. Aquí estoy a las órdenes. Bueno, también eres autor de varios libros, tengo entendido como 10 libros sobre el tema del humor. Tienes una larga trayectoria política en el Ecuador y ahora estás así a nivel mundial representando a las personas con discapacidades y además trayendo este tema al mundo. Primero vamos a hablar un poquito sobre cómo llegaste al mundo de la política en Ecuador. Bueno, un poco de forma casual. La verdad es que desde hace largo rato, desde que militábamos en un partido de izquierda en la universidad, en el que hice buenos amigos que luego fueron parte de este gobierno, estábamos a la expectativa de que surge ese candidato que esperábamos. Ese candidato que sin duda alguna, de forma actualizada, porque ya
El socialismo del siglo pasado y antepasado ya habían quedado un tanto obsoletos, más no sus postulados de igualdad, de equidad, de justicia social. Estábamos a la expectativa de que surja esa persona. Y en un momento determinado, pues él apareció. El economista Rafael Correa había sido nombrado ministro de Economía y en su primer accionar, en sus primeras decisiones, notamos que había ese espíritu libertario, ese espíritu de dignidad, ese espíritu de ecuanimidad. Y le decidimos proponerle que sea nuestro candidato a la presidencia de la República, porque las elecciones ya estaban a corto plazo. Y así fue. Así es como nosotros postulamos al presidente Rafael Correa. Él comenzó su campaña y en un momento determinado me pidió que lo acompañe desde la vicepresidencia. Al principio, por mi condición de discapacidad, me negué. Francamente, pensé que la discapacidad iba a ser un problema. Rafael me dijo que eso no iba a ocurrir. Algún momento tomé la decisión de hacerlo y no me arrepiento bajo ninguna circunstancia, porque he sido el compañero leal, el compañero que ha puesto trabajo, que ha puesto empeño para sacar adelante los programas que le fueron encargados y sobre todo pues el saber que he sido parte de esto que algún momento será una leyenda. Algún momento se contará como leyenda, seguramente nuestros hijos, nuestros nietos lo contarán como una leyenda y dirán, pues mi padre estuvo allí, en esa la gran transformación del Ecuador. Además fue un momento de mucha transición en el Ecuador, habiendo ya pasado por un periodo muy largo de inestabilidad. Y entonces ustedes lograron entrar y con este sueño de la revolución ciudadana y como parte de ese proyecto, bueno, debido a